Hola, una semana más de Hoy es con Alex Arce, compartiendo lo que voy aprendiendo. Hoy vamos a hablar de la ansiedad, al principio un poco confundido con su definición, ya que es muy parecida a la del miedo, puesto que la ansiedad es una reacción normal y saludable que se activa ante una amenaza o un peligro. La diferencia frente al miedo es que el miedo es una perturbación cuya presencia se manifiesta ante estímulos presentes, mientras que la ansiedad se relaciona con la anticipación de peligros futuros, indefinibles e imprevisibles. Quiere decir que nos anticipamos de manera excesiva ante futuros eventos que no sabemos si estos pasen o no. En lo particular, déjenme decirles que a pesar de que todos en algún momento la hemos experimentado, por ejemplo, cuando nos preparamos para una entrevista de trabajo o cuando nos toca hablar en público o también cuando la pandemia del COVID-19, que estos cuadros de ansiedad se dispararon. En mi caso yo también la he experimentado y déjenme decirles que no es nada fácil, que quienes la hemos padecido nos ha tocado lidiar con sensaciones bastante malucas. Es importante destacar que la ansiedad por sí misma no es buena o mala, ella es adaptativa y necesaria. Es un mecanismo universal que se da en todas las personas, tiene la importante función de movilizarnos frente a situaciones que consideramos preocupantes y también pues así mantener nuestro organismo alerta y dispuesto para intervenir frente a estos riesgos y amenazas, para que estas amenazas no se produzcan o se minimicen sus consecuencias. Pueden ser respuestas básicas como cuando andamos de noche en un vehículo, que estamos alertas a cualquier acontecimiento que pueda pasar, por ejemplo, en la vía. Hay unos datos que me parecen importantes contarles del libro Convivir con la ansiedad de la doctora Inés López Ibor, especialista en psiquiatría. Comenta que en Europa el 14% de las mujeres son afectadas por la ansiedad y que la Organización Mundial de la Salud ya en el 2017 una de cada 4 personas sufría de ansiedad. También en el 2018 se calculó que hasta un 29% de la población sufriría por lo menos una vez en la vida un trastorno de ansiedad. Y escuchen esto que me parece bastante importante: para el 2030 se prevé que será el principal problema de salud junto a la depresión y que este afecte a más de 300 millones de personas. Actualmente más de 260 millones de personas en el mundo conviven con este trastorno mental. A pesar de estos datos, sigue siendo un trastorno en el que muchos de los pacientes no reciben un tratamiento adecuado. Y si ustedes miran a su alrededor, podría decir con seguridad que algún miembro de sus familias la han padecido. Uno de los factores responsables de la ansiedad es el estilo de vida actual. Por ejemplo, las jornadas largas de trabajo, la inestabilidad laboral, posibilidades disminuidas de salir adelante. También los compromisos permanentes en los hogares que hoy por hoy ponen en condiciones en que papá y mamá trabajen para que en casa no falte nada. También la falta de relaciones sociales de apoyo, el estrés de la vida cotidiana. Si nos encontramos en un momento vital que amenaza nuestro bienestar, es natural sentirnos inquietos y nerviosos. Un sentimiento o una emoción que nos prepara para enfrentarnos a esta situación, volviendo a la calma cuando esa situación se resuelve. El problema aparece cuando aparentemente no estamos ante ningún peligro ni nada amenaza nuestra vida, pero se mantiene esta inquietud y nerviosismo día tras día, donde incluso vivimos sumergidos en la inmediatez, donde queremos que todo sea ya, que todo se nos dé lo más pronto posible. Una de las dificultades de las personas que padecen de ansiedad es el estigma. Se sienten juzgados teniéndose que enfrentar a caras de sorpresa, de incredulidad, con falta de comprensión por parte de familiares y amigos, discriminación laboral, escolar y social. Por eso muchos de los que padecen prefieren callar para evitar la discriminación. Lo más importante es aceptar que nuestro familiar la padece, apoyarle en todo lo que necesite, escucharla y acompañarla en este proceso. Una de las dificultades es que la ansiedad es difícil de detectar. Por lo menos a mí me ha pasado con una situación
que he experimentado los domingos entre 5 y 6 de la tarde. Y es que después de disfrutar un domingo de descanso me invade el síndrome del domingo, que sería bueno dedicarles en los próximos días un podcast para hablar de él, pero básicamente me produce miedo y ansiedad. Se dice que este síndrome del domingo se produce también por el agotamiento, ¿sí? Entre pues, la vida laboral, personal y el agotamiento del trabajo de toda la semana. De verdad, pues en mi caso me enseñé a vivir con estrés y pienso que cuando tengo una jornada muy larga de descanso experimento estas sensaciones, pero pues creo que deberíamos dedicarle en algún podcast para hablar un poco del síndrome del domingo. Allí les dejo la tarea para que puedan investigar de qué trata. Decíamos que la ansiedad es difícil de detectar por dos principales motivos. Por un lado, es un tema que aún se considera tabú de una manera u otra. Por otro, a veces las personas no saben que la padecen y piensan que la ansiedad son reacciones normales que podrán controlar ellos mismos. Sobre los síntomas, quiero contarles que este trastorno genera cambios cognitivos, físicos o fisiológicos y conductuales. En cognitivos, como los pensamientos recurrentes, catastrofistas y anticipatorios, preocupaciones excesivas, dificultad para concentrarse, pensamientos muy polarizados, es decir, pensamientos muy extremos, quiere decir o muy buenos o muy malos, cualquier noticia les afecta negativamente. En físicos o fisiológicos tenemos, por ejemplo, la fatiga, la tensión muscular, la taquicardia, molestias gastrointestinales, dificultad respiratoria, náuseas o vómitos, dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido, entre otras más que puedan suceder. Conductuales tenemos, por ejemplo, sentimientos de agitación, inquietud o impaciencia, irritabilidad, dificultad de concentración, hiperactividad, temblores, ataques de pánico o temores irracionales. Déjenme decirles que sobre el tratamiento, primero que todo, debe ser diagnosticado por un especialista, ya que la ansiedad tiene distintos grados, por lo tanto, cuenta con diferentes tratamientos, desde terapias psicológicas o a través de medicamentos. Igualmente, siempre es aconsejable llevar una vida sana con buenos hábitos, comer sano, hacer deporte y dormir bien. Son claves para conseguir que los tratamientos adoptados sean más eficaces. ¿Qué podemos hacer nosotros por aquellas personas cercanas que la padecen? Primero, ponernos en lugar de esa persona, quiere decir conocer un poco de este trastorno para darnos cuenta cuáles son esos síntomas que padecen y así entenderlas. Lo segundo, mantener la comunicación. A través de la comunicación podemos escucharlas, conocer sus preocupaciones y sentimientos respecto a diferentes situaciones. También debemos dedicarle tiempo para poder que haya una comunicación con estas personas. En tercer punto, compartir con esas personas momentos tranquilos. Buscar alternativas que ayuden a brindar tranquilidad. Por ejemplo, hacer yoga es una de ellas. Disfrutar de compañía familiar, como también momentos de sano esparcimiento. Cuarto, permitirle su espacio personal. Hay casos que estas personas quieren estar solas. Entonces debemos dejarlas pensar, permitir que desarrollen sus tareas diarias, darles espacio, no violar su privacidad. Quinto, tener paciencia, celebrar, por ejemplo, cada logro. Por ejemplo, si amanecen feliz y optimista, felicitarlas, pero también si a las horas tienen un cuadro de ansiedad, pues debemos escucharlas, aclarar sus dudas o inquietudes. Bueno, soy Alex Arce, compartiendo lo que voy aprendiendo. Quiero agradecerle en esta oportunidad todo el apoyo recibido y pedirles seguir mi canal de YouTube. También encuéntranos en la plataforma de Spotify, en Facebook, WhatsApp, en estos canales como Hoy es con Alex Arce. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.